Hey, ¿qué onda gente? Sé que casi no hablo en los vídeos, pero seré rápido con esto para que vean la historia que preparé en el vídeo. Estoy pensando en empezar a saludar a los que comenten, pa' que vean que no soy tan flojo ni tan huevón como anda diciendo por ahí a alguien. Así que ya saben, comenten si quieren su saludo en el próximo vídeo. Ahora sí, disfruten. Capítulo 21. Bioguerreros débiles. Los enormes cañones de la fortaleza flotante comenzaron a disparar proyectiles de energía al suelo, pero a excepción de la mirada horrorizada en el rostro de Olon, los demás estaban tranquilos. No fue porque no sintieran la amenaza obvia de los ataques, pero, tanto Goku como Kiki confiaban mucho en Bulma. La niña de cabello azul dio un paso adelante y levantó ambas manos hacia el cielo. El ki de Bulma hervía y de ella emanaba un aura púrpura, que cubría sus brazos y luego se extendía hacia afuera en una formación ordenada. Una cúpula de hexágonos, como el panal de una abeja, protegió al grupo del bombardeo. Si Pilaf tuviera detectores en sus sistemas de fortaleza, podría medir la cantidad de energía que Bulma emitía en ese momento. 400 puntos de energía. Parecería pequeño, especialmente en el futuro, pero ahora era suficiente para protegerlos de los incesantes bombardeos de Pilaf. Emperador Pilaf, no serán destruidas las Dragon Balls si las bombardeamos así. Un perro de aspecto humanoide vestido de ninja le susurró a Pilaf, quien estaba observando las constantes ráfagas de energía en una pantalla holográfica. No, mi querido Shu. La leyenda dice que fueron creados por Kami-sama, ¿cómo podría algo divino ser destruido por algo mortal? La composición material de los orbes es verdaderamente especial, y quizá solo la destrucción de este planeta sea capaz de dañarlos. Por mucho que me gustaría negarlo, es sin duda una señal de que Kami-sama nos está observando allí arriba. Solo que, ¿por qué no parece importarle lo que sucede en el mundo que se supone que debe vigilar? Pilaf reflexionó con un toque de madurez que rara vez se ve en él. Como emperador, tenía conocimientos que muchos no tenían, e incluso con sus dudas, no podía negar que las Dragon Balls eran verdaderamente únicas. Además, cuando conoció a su nuevo secuaz Yamcha, Yamcha demostró un poder que un humano normal no tendría. Ya había leído sobre este tipo de personas superpoderosas, pero muy raras que se autodenominaban artistas marciales, y también había obtenido registros de los torneos que normalmente se celebraban cada 3 años. Incluso leyó sobre el legendario Mutaito y el supuesto demonio que había devastado el mundo hace siglos. Pero salvo algunas demostraciones, siempre pensó que eran solo trucos hasta que lo vio. Pilaf observó cómo Yamcha destrozaba uno de los mechas de Mai solo con los puños, detectando incluso rastros de una energía extraña que no podía identificar. Así que, a los ojos de Pilaf, este mundo tenía mucho más que ofrecer, y su curiosidad como científico ardía dentro de él. Sí, quería gobernar el mundo como el emperador que era y no dudaría en hacerlo, pero tenía otra idea. ¿El mundo dejaría de ser interesante si él gobernara todo? Entonces, a los ojos de Pilaf, este mundo tenía mucho más que ofrecer y pronto apareció algo en la pantalla holográfica que hizo sonreír a Pilaf, un escudo de esa extraña energía había protegido nuevamente a sus enemigos. No lo esperaba y lo tomó como una señal. Quizás, antes de conquistarlo todo con su deseo, podría satisfacer su curiosidad con algo nuevo y fascinante. Entonces miró a Mai, que estaba parada a su lado, y se sobresaltó cuando vio las imágenes en la pantalla. Envía a los guerreros biológicos a luchar, los simples cañones de energía nos servirán de mucho. Esperemos que mi inversión en este tipo extraño dé sus frutos, ordenó Pilaf mientras agitaba la mano descuidadamente. A tus órdenes, emperador Pilaf, hizo una reverencia a Mai antes de salir de la habitación, dejando a Pilaf solo junto a su fiel sirviente Shu. Shu, ¿cómo está nuestro nuevo compañero Yamcha? Le preguntó a Pilaf en tono frío, lo que provocó que Shu sudara un poco nerviosamente, pero él respondió rápidamente. Está en la armería con su extraña mascota voladora, su majestad. Parece querer usar un par de espadas nuevas y unirse a la lucha, aunque parece estar dudando, informó Shu, lo que provocó que Pilaf se tocara la barbilla en sus pensamientos. Dale las 2 espadas de poder, Shu, quiero ver qué puede hacer un supuesto artista marcial con armas tecnológicas. Por cierto, ¿sabes dónde se esconde nuestro nuevo socio comercial? Volvió a preguntarle a Pilaf, y esta vez Shu pareció temblar mientras permanecía en silencio. Shu, sabes que no me enojaré contigo aunque me des malas noticias, no eres un secuaz cualquiera, eres mi número 3, después de Mai, mi número 2, dijo Pilaf con calma, sin mostrar rastro de la inmadurez que lo hizo atacar a Bulma y su grupo.
Mi señor, perdimos la pista del extraño que se hace llamar Doctor en una zona inhóspita del planeta cubierta de glaciares. Probablemente los esté usando para ocultar sus huellas y señales, pero intensificaremos la búsqueda, dijo Shu un poco más tranquilo esta vez. Las palabras de Pilaf lo hicieron sentir mucho mejor. No os preocupéis, es solo un loco con algunas ideas interesantes, pero nada más. Lo que me interesa es lo que estoy viendo ahora mismo, señaló Pilaf hacia la pantalla, donde un grupo de extraños guerreros rodeaba al cuarteto de protagonistas. «¿Qué tipos tan feos?», dijo Goku cuando vio las aberraciones genéticas frente a él, y no fue solo un eufemismo. Los guerreros biológicos eran horribles, no solo tenían diferentes formas corporales, que eran desagradables a la vista, sino que también se podían ver grotescas deformidades y tumores en sus cuerpos que incluso tenían extremidades adicionales. El terreno del valle quedó completamente destrozado, con baches que arrojaban humo, árboles caídos y grandes grietas en el suelo, pero la destrucción circundante no pareció representar ningún problema para la gran multitud de guerreros biológicos. «Niño, ¿qué dijiste?», preguntó un bioguerrero delgado, de piel verde, con escamas y una cola larga que parecía una aguja grande. «Eres feo», respondió Goku antes de abalanzarse sobre el enemigo, y comenzó la batalla entre ellos. Una cosa que destacaría del joven Goku en comparación con su versión adulta era su crueldad y ferocidad. En la historia original, Goku mató a más personas cuando era joven que cuando era adulto, y lo más interesante, lo hizo todo con un corazón puro y sin adulterar, sobre todo porque sabía que sus enemigos eran malvados. Con su detección de Ki, Goku supo que los enemigos que lo rodeaban eran perversamente malvados, como si no hubiera ni una pizca de bondad en ellos, por lo que no quería detenerse a charlar con ellos. Su pequeño puño se dirigió directamente hacia el abdomen del enemigo, penetrándolo por completo antes de liberar una ráfaga de Ki que terminó haciendo todo el trabajo. El bioguerrero cayó al suelo, rezumando un extraño líquido amarillo del agujero, que ahora arrojaba un poco de humo. Ki, por su parte, rápidamente se abalanzó sobre un enemigo que parecía ser una mujer, pero su figura era exageradamente ancha y parecía particularmente repulsiva con su piel rosada. Había un suave resplandor amarillo en la mano derecha de Ki, y mientras agitaba el brazo, se podía escuchar el sonido del viento cortante. Usó una espada Ki incipiente para luchar contra su enemigo, que parecía ser mucho más difícil de derrotar que los demás. Bulma miró a estos enemigos, algo en ellos le llamó la atención, más allá de que el ki de cada uno de ellos parecía ser el más oscuro que jamás había sentido y que sus emociones estaban completamente trastornadas, pero era otra cosa. Eran completamente antinaturales, como si la naturaleza misma los odiara. Bulma no dudó mucho mientras imitaba las acciones de Ki, solo una espada Ki morada apareció en su mano de manera un poco más notoria. Esta técnica era realmente sencilla, sobre todo por el tipo de técnicas y entrenamiento que realizaban, pero tenía una funcionalidad bastante alta cuando se desarrollaban mucho más. El gol de Bulma. Tener una espada Ki tan genial como cierta fusión superpoderosa, que se debilitó en el futuro. El pobre Olon fue entonces testigo de un espectáculo que le provocaría pesadillas durante años. Primero Goku, el niño saltaba como un mono ágil, y con la cola brotando de su espalda, tal vez el término estaba bien asociado con él. El niño luchó magistralmente con su bastón mágico y todas sus extremidades. En ese momento, Olon estaba agradecido por la evidente misericordia de Goku al golpearlo, porque el cerdito ahora estaba viendo las consecuencias de un golpe grave del niño. Goku aplastó la cabeza de un guerrero biológico con un solo golpe de su bastón, antes de apuntar con su mano a otro y dispararle con una ráfaga de ki amarillo, provocando que explotara y derramara sangre por todas partes. La peor parte. La sonrisa inocente de Goku. Ese monstruo. ¿Cómo puede sonreír cuando está bañado en sangre? Olon se preguntó cuando vio algo así, y cuando miró a Ki, se sintió aún más incómodo. Quizás Ki había heredado la brutalidad de su padre. Al ver que sus ataques eran ineficaces contra el enemigo de gran tamaño, comenzó a intentar quitarle la piel a su oponente de manera provocativa. Sí, incluso burlándose de su peso exagerado, solo para lograr que el monstruo se agachara e intentara atraparla, pero Ki fue más rápida y disparó su espada Ki directamente a la cabeza del bioguerrero, perforándola. Padre tenía razón, la cabeza es el punto débil de muchos seres, escuchó Olon murmurar a Ki, y no pudo evitar tocarse la cabeza instintivamente.
Cuando un enemigo intentó emboscar a la niña por detrás, ella saltó y giró, golpeando su pierna contra el cuello del bioguerrero y enviándolo volando después de escuchar el crujido de un hueso roto. Cuando Bulma usó su detector, pudo ver que Kiki solo tenía 70 puntos de poder, pero los usó correctamente y cuanto más luchaba contra otros enemigos, más aumentaba ligeramente su poder, no para causar un cambio de un solo dígito, sino para demostrar que la pelea sacó a relucir su potencial. Bulma era un espectáculo digno de ver, era obvio que era mucho más fuerte que estos enemigos ya que parecía simplemente caminar a su alrededor mientras sus cabezas caían al suelo y la sangre brotaba de sus cuellos cortados como una fuente. Incluso hizo todo lo posible para dispararles en la cabeza con su pistola e incluso hizo pequeños gestos como si debatiera si usar su espada ki o su pistola. Se lo pasó genial, ni una gota de sangre cayó sobre ella, e incluso se podían ver pequeñas plantas crecer a partir de los cadáveres de sus enemigos, trayendo lentamente vida al valle destruido por los ataques de la fortaleza voladora. «Qué aburrido, el más fuerte de ellos solo tiene unos 60 puntos de poder», murmuró Bulma mientras pateaba la entrepierna de un guerrero que se acercaba mucho a ella como para aprovechar su distracción. Pero se parecen a los seres creados por el científico de la película no canónica, ¿habrá una contraparte canónica de él? ¿Como lo que pasó con Broly en Super? Eso sería interesante, aunque sé que no hay ningún Cooler. Debido a los registros de la Patrulla Galáctica, parece que tienen informes de planetas que de repente se vuelven estériles sin razón aparente, aunque la última vez que eso sucedió fue hace siglos. Además de esta zona prohibida de la galaxia donde nada tecnológico parece sobrevivir, algunas cosas no canónicas podrían tener una versión adaptada en este universo. Debería preguntarle a Kami-sama si hay alguien como Garlic Jr. por ahí. Este universo es mucho más interesante de lo que pensé al principio, pensó Bulma antes de dispararle al último guerrero biológico en la cabeza. Con todos los cuerpos y la sangre a su alrededor, Bulma miró a Kiki, quien parecía estar limpiando la cara de Goku con un pañuelo, lo que hizo que la mujer de cabello azul sonriera antes de ver la naturaleza previamente devastada, pero ahora en recuperación, que la rodeaba. Interesante, Bulma notó que los ki de los bioguerreros que habían matado parecían ser purificados por el mundo y utilizados para nutrir nuevamente la vida en esta área, tal vez uno de los misterios de este mundo. Ella solo pudo notar esto debido a su conexión especial con la naturaleza debido a la esencia de su ser, probablemente ni siquiera Gohan había notado este fenómeno tan directamente como ella, aunque podría haber notado sus efectos secundarios. Donde se derrama mucha sangre, crecen plantas fuertes fue una breve lección que el anciano le había dado basándose en sus experiencias cazando en las montañas, y ahora podía entender mejor su significado. Este mundo recicló todo lo que pertenecía a quienes murieron en él de una manera muy exagerada, y el hecho de que tuviera una posición divina y uno de los infiernos más crueles del universo hizo que la Tierra pareciera un planeta relativamente especial. También podría explicar un poco la exagerada biodiversidad de este planeta. ¿Cómo podría un simple fenómeno capaz de extinguir la vida acabar con la flora y la fauna de un mundo que podría reponerse saqueando los cadáveres de sus habitantes? Era un poco oscuro, pero tenía sentido cuando lo pensabas. Ahora puedo entender un poco más el miedo de esos extraterrestres, dijo Bulma antes de mirar hacia la fortaleza, se proyectó otra imagen holográfica. Parecía que el emperador Pilaf quería dedicarles algunas palabras. Capítulo 22. Goku contra Yamcha. Ah, qué maravillosa demostración de fuerza. No me extraña que hayan podido conseguir una gran parte de las Dragon Balls, pero tengo cosas mejores que esa escoria con la que acabas de luchar, ¿por qué no intentas luchar contra mi mejor guerrero? La proyección holográfica de Pilaf habló al grupo debajo de la fortaleza aérea. Que sea poderoso. Gritó Goku con una expresión algo decepcionada por la mala calidad de los enemigos a los que se enfrentaba. Lo es. Yamcha, baja y lucha. Gritó Pilaf antes de que su imagen holográfica desapareciera. Se abrió una escotilla en la fortaleza y apareció Yamcha, con dos espadas colgando de su espalda en forma de X. Miró hacia abajo y centró su atención solo en Goku, tratando de ignorar su miedo a las mujeres. Yamcha no sabía por qué tenía miedo, ni siquiera había tenido malas experiencias con mujeres, no tenía problemas con su madre y las pocas veces que decidió ir a la escuela cuando era niño, ni su maestra ni sus compañeros le causaron miedo. Esta situación era incómoda e incapacitante, hasta el punto de que ni siquiera podía robar a un grupo de viajeros que encontraba si de alguna manera se daba cuenta de que había una mujer en ella.
Las palizas que recibió por su incapacidad para defenderse, quedando paralizado ante la mera visión de una niña, fueron algo que empeoró su situación psicológica respecto a este tema. Pero también tuvo un golpe de suerte. Un día, cuando pudo moverse durante una paliza que había recibido porque uno de los miembros de un grupo que lo había atacado era una mujer vestida de hombre, y no lo había visto venir, la suerte golpeó. Era como esas viejas historias que leía por aburrimiento en su cueva en el desierto, corría hacia un acantilado, tropezaba y caía al abismo, pero lograba sobrevivir agarrándose a una cornisa. En su camino hacia arriba encontró una cueva y, sabiendo que por el momento no podía bajar, decidió explorarla para ver si podía usarla como refugio. Lo que encontró, sin embargo, cambió drásticamente su destino. Había un esqueleto sentado allí, vestido con ropa raída y sosteniendo un libro grueso y cubierto de polvo. Mientras lo recogía y lo leía, se dio cuenta de que era el diario de un hombre que se hacía llamar artista marcial, pero que ahora pasaba los últimos momentos de su vida en ese lugar aislado. ¿Por qué? Una trama clásica, aparentemente robó una técnica de un gran artista marcial, y dicha técnica te permitía volar. Pero el hermano menor de ese gran artista marcial era un asesino que usaba veneno para torturarlo, y solo pudo escapar por un golpe de suerte. En agonía, pidió que si alguien encontraba su diario, podría heredar sus artes marciales de la escuela del lobo y aprender la técnica de vuelo que tanto había trabajado para aprender. Claro, eran solo los conceptos básicos y la mayoría de las técnicas especiales fueron creadas por él mismo durante su investigación de Ki, pero esto explicaba una cosa. Yamcha era un genio, a su manera, pero un genio sin lugar a dudas. Yamcha suspiró profundamente antes de caer de la plataforma voladora, pero su cuerpo flotó en el aire ante el asombro del cuarteto en tierra. Goku incluso estaba emocionado por la vista. Este universo se está volviendo cada vez más interesante, repitió Bulma mientras formaba una sonrisa en sus labios. Un Yamcha con más de 100 potencias y una técnica de vuelo. Eso sí que era algo digno de ver. Incluso sintió un poco de pena por dejar que Goku peleara, pero el chico era demasiado hiperactivo y si ella se metía en su pelea, él no la dejaría sola durante días. Vamos, démosle algo de espacio, dijo Bulma antes de agarrar a Olon por el cuello de su ropa, quien en ese momento estaba en shock por todo el espectáculo sangriento que había presenciado. ¿Me vas a comer? El niño cerdo preguntó con miedo, pero Bulma se echó a reír mientras lo llevaba en su espalda. Eso sería canibalismo, eres un terrícola, parecido a un cerdo, pero un terrícola, le dijo Bulma antes de irse con Kiki a un lugar apartado. Bulma podía sentir las emociones de Yamcha, el niño tenía miedo y evitaba mirarla a toda costa, y aunque era extraño, no sentía lo mismo cuando miraba a Kiki, lo que significaba una cosa. Yamcha tenía miedo de las mujeres, podía sentirlo a través de su habilidad, pero parecía que su miedo no era del género femenino per se, sino de cierto tipo de mujer. Las hermosas, quizás. Al ver que Bulma había abandonado su campo de visión cercano y usar su rudimentario sentido Ki para darse cuenta de que ella solo le había dado espacio libre para luchar, Yamcha cayó al suelo. Su caída fue un poco incómoda como si no estuviera acostumbrado a volar, pero rápidamente recuperó la compostura y sacudió el polvo inexistente de sus hombros mientras dirigía toda su atención hacia Goku. Mi nombre es Yamcha, de la escuela del lobo, se presentó Yamcha, incluso imitando el viejo saludo de hace cientos de años mientras apretaba el puño. Goku no entendía por qué hacía eso, así que simplemente se rascó la nuca antes de saludar como siempre lo hacía, con una gran sonrisa en su rostro que irradiaba descuido e ingenuidad. Hola, soy Goku. De las escuelas Sora y Tortuga. El niño se presentó antes de adoptar la pose que inició su estilo de lucha, con la sonrisa todavía en los labios pero los ojos completamente serios. Una de las escuelas que menciona la revista, aprendió de uno de los estudiantes de ese hombre. Yamcha pensó antes de imitar a Goku y adoptar su postura inicial. Ambos se miraron fijamente durante varios segundos antes de cargar el uno contra el otro. No había reglas ni límites, solo un choque entre dos artistas marciales puros. El primer choque comenzó cuando sus puños chocaron, tal vez fue por la postura agachada de Yamcha, pero no le molestó la pequeña estatura de Goku, pero sí le sorprendió el poder de su golpe. Parece un niño, los pensamientos de Yamcha brillaron un poco antes de que la gravedad de la situación devolviera su mente al presente, no había necesidad de distraerse con trivialidades, en todo caso, simplemente prestaría más atención al niño que se hacía llamar Goku.
Ambos se miraron antes de empezar a intercambiar golpes, o al menos intentaron golpearse, pero sus ataques fueron bloqueados constantemente por el otro. Al principio fue una muestra de lo básico, el estilo de Goku se centró más en la defensa, inspirado en el grueso caparazón que generalmente tienen las tortugas. Mientras tanto, los ataques de Yamcha fueron tan feroces y siniestros como los de una manada de lobos a la caza. Ambos se desplazaban por el valle, que en ese momento florecía extrañamente. Sus figuras eran casi borrosas, solo Bulma podía verlo todo sin tener que concentrarse en el sentido ki, pero al ver el rostro incómodo de Kiki, decidió aconsejarla. Si tus ojos no pueden seguir la batalla, usa tu sentido del ki, es más rápido y te permitirá sentir y ver lo que está pasando, deja de lado tu preocupación por Goku, él estará bien. Las palabras de Bulma hicieron que la adolescente nerviosa respirara antes de cerrar los ojos. Kiki recordó su entrenamiento y cerró los ojos, dejando que el sentido especial que había desarrollado percibiera a Ki hiciera lo suyo. Poco a poco fue capaz de ver la pelea, por así decirlo. Inesperadamente, fue Yamcha quien asestó el primer golpe real, conectando una serie de golpes rápidos al pecho de Goku antes de patearlo en las costillas, haciéndolo volar varios metros. Pero mientras perseguía a su oponente para continuar atacando, una cola marrón golpeó inesperadamente la mejilla de Yamcha, lo que provocó que detuviera su ataque. Goku giró en el aire y se tocó el pecho, consolándose al saber que gran parte del daño estaba siendo absorbido por su armadura. Aún así, había algo especial en esos puños, podía sentir que el ki de Yamcha había sido transferido a su cuerpo a través de sus golpes y estaba tratando de atacar su cuerpo vorazmente, lo que ciertamente era una técnica genial, tanto que Goku estaba emocionado mientras purgaba la extraña energía. El abuelo tenía razón, hay tantas técnicas en el mundo, tantos artistas marciales interesantes, murmuró Goku antes de sonreír de nuevo cuando la pelea apenas comenzaba. Yamcha, por otro lado, miró sus nudillos, si no hubiera protegido sus puños con ki, ya lo habrían hecho trizas. Podía sentir alguna que otra resistencia cuando golpeaba, y no solo eso, sino que incluso había alguna reacción contra su cuerpo que tenía que defenderse. Mirando nuevamente hacia el suelo, pudo ver los pequeños huecos que dejaban sus huellas mientras redirigía el impacto de su cuerpo al suelo. Parecía que tenía que evitar atacar las partes protegidas por esa extraña túnica, que solo ofrecía opciones incómodas, como la cabeza y las extremidades. Incluso él sintió un poco de dolor al pensar en dónde más podría golpear, pero esta era una pelea real y no un juego, así que respiró profundamente y agitó el ki en su cuerpo, provocando que un tenue aura blanca cubriera su cuerpo. Ante los ojos de Goku, Yamcha parecía convertirse en un mero destello de líneas, pero sus movimientos fluidos le permitían levantar el brazo, protegiendo su cuerpo de una patada dirigida directamente a su cabeza. Aunque su cuerpo resbaló un poco, Goku desvió bien el ataque y respondió casi instantáneamente con un golpe propio, aprovechando la pausa momentánea en el cuerpo de Yamcha. El puño de Goku golpeó el estómago de su oponente, quien fue derribado y se abalanzó sobre Goku nuevamente, esta vez incluso más rápido que antes. Todo esto fue posible porque técnicamente no estaba corriendo, estaba volando. Yamcha flotaba a solo unos centímetros del suelo, pero la capacidad de volar le permitía no solo volar, sino también eliminar la resistencia del aire, razón por la cual podía alcanzar su mayor velocidad. Pero Goku desvió todos sus ataques, lo que frustró al chico del desierto, que no estaba acostumbrado a luchar contra personas con un poder similar o mayor que él, mostrando su evidente inexperiencia. Goku, por otro lado, había sido derrotado una y otra vez por Bulma, quien siempre había sido más fuerte que él, y si bien eso no había permitido que su talento floreciera al máximo, le había dado buenos reflejos. Ahora bien, esta pelea era lo que Goku necesitaba para estimular su crecimiento, luchar contra alguien de poder similar, incluso si no tenía tanta experiencia, le permitió desbloquear cada vez más de ese potencial que el entrenamiento regular no podía desarrollar. Gohan lo dijo, no podía simplemente sentarse en casa y golpear o lanzar ráfagas de ki, tenía que salir al mundo, explorarlo, luchar constantemente y hacer que su sangre hirviera al oír el sonido de una buena pelea. Entonces Yamcha notó que los golpes de Goku se volvieron más poderosos, sus defensas más herméticas e incluso respondió mejor, lo que le dificultó las cosas. En un momento determinado de la pelea, Goku de repente saltó hacia atrás, colocó sus manos en una posición determinada y generó ki entre ellas. Pequeños destellos azules brotaron de sus palmas antes de que comenzara a gritar. Kame. Yamcha escuchó estas palabras y sintió frío, ¿era este el Kamehameha?
Había leído sobre ello y por lo que sabía, era poderoso. Pero aunque estaba nervioso por el repentino movimiento de Goku, no dudó. Si había algo que le había enseñado ser ladrón era que la duda era la madre de todo fracaso. Entonces concentró su energía, provocando que el aura alrededor de su cuerpo adquiriera una apariencia extraña. Pensar que eso es posible con Ki. Bulma exclamó con genuino asombro al ver la extraña imagen que aparecía sobre Yamcha. Un lobo, una criatura creada por su energía, e incluso Bulma podía sentir que había emociones de Yamcha en tal creación. En la serie original, esto solo podía verse como una ilustración de sus ataques, pero en este universo, era la manera que tenía Yamcha de tener una técnica característica. Amé. Goku se emocionó cada vez más y aceleró el proceso de carga de su ataque, quería ver cómo su enemigo, no, rival, Yamcha, resolvía su ataque. Yamcha se agachó, sus manos brillaban de energía mientras centraba su atención en Goku, ignorando todo lo demás. No había nada más que su presa, nada más que la comida que había buscado para saciar su hambre. El aullido del lobo hambriento. Ja. Capítulo 23. La voluntad de Yamcha. El aullido del lobo hambriento. Ja. Una columna de energía azul-blanca brotó de las palmas de Goku mientras gritaba, empujando todo hacia adelante. El viento sopló con fuerza en ambos lados del ataque, levantando polvo del suelo y dejando un camino despejado. Del lado de Yamcha, su cuerpo estaba completamente tenso por la activación de su técnica, y en sus ojos, el Kamehameha de Goku se hacía cada vez más grande, pero tenía una sonrisa segura en sus labios. Luego avanzó a una velocidad muy alta, la imagen del lobo proyectada detrás de él parecía trotar en el suelo mientras se dirigía directamente hacia este ataque. Yamcha podía ser más débil que Goku, no tenía un maestro que lo guiara paso a paso en técnicas o comprensión de ki, pero Yamcha había encontrado su camino después de cada prueba y error. Bulma lo sintió, mientras Goku mantenía su energía en 150 puntos de poder y controlaba su ataque para evitar matar a Yamcha, Yamcha había aumentado su poder a aproximadamente 140. Fue solo una diferencia de 10 puntos, pero entre artistas marciales no fue una gran diferencia. Las manos de Yamcha se estrellaron contra el Kamehameha que se acercaba, su cuerpo encontró la energía desenfrenada del ataque, las plantas de sus pies se deslizaron hacia atrás e incluso un poco de humo salió de sus palmas, pero se puso de pie y resistió. Si hay algo que puede caracterizar la vida de Yamcha es que es alguien que se resiste. Desde muy joven siempre ha resistido, ya sea el hambre, las dificultades, el abuso, el entrenamiento o las consecuencias de sus acciones que pesaban sobre su conciencia, pero era un lobo. Un lobo hambriento con una presa fija. Sus ojos nunca abandonaron a Goku mientras lo empujaban cada vez más fuerte, sin importar el intenso dolor, sin importar que pudiera haberlo esquivado. ¿Por qué esquivar? Yamcha sabía más que nadie que había cosas en esta vida que uno podía intentar evitar o esquivar, pero tarde o temprano tenía que afrontarlas. Quería ponerse a prueba contra alguien de una escuela oficial, contra alguien formado por buenos profesores, quería ponerse a prueba. Validar sus esfuerzos, validar los días de puro dolor físico y mental en los que, por algún error, sus técnicas fracasaron. Todo lo que sabía, todo lo que había creado y todo lo que podía hacer, lo había conseguido gracias a su dolor y sufrimiento. «Esto no puede derribarme», gritó Yamcha antes de levantar las manos y desviar el ataque hacia el cielo, sin importarle que la fortaleza aérea estuviera allí. El rayo de energía atravesó las gruesas paredes metálicas de la fortaleza del emperador Pilaf, perforando las nubes antes de disiparse en motas de luz, pero nadie estaba mirando, pues algo mucho más interesante estaba sucediendo debajo. Con la misma velocidad abrumadora que antes, Yamcha se encontró cara a cara con Goku, con las manos sangrando, manchando las garras ki que había creado, pero sus ojos tenían la misma determinación que antes. Puño de colmillo del lobo. Los golpes de Yamcha tomaron a Goku por sorpresa, golpeándolo brutalmente por todo el cuerpo, mientras Yamcha lo empujaba cada vez más hacia atrás. La imagen del lobo detrás de él también hizo lo suyo, cuando Yamcha dejó de golpearlo, esta ilusión pareció materializarse en la realidad, llevando el cuerpo de Goku entre sus dientes, hasta el cuello. Aunque no había sangre por la mordedura, el lobo sacudió la cabeza bruscamente como para desgarrar la carne del niño antes de lanzarlo al aire. Yamcha luego voló hacia arriba mientras el ki en su cuerpo parpadeaba, como si estuviera a punto de agotarse. «Toma eso. Garra de lobo».
Las manos de Yamcha estaban abiertas, las garras ki brillaban intensamente mientras realizaba 2 ataques que simulaban las patas de un lobo, y 5 pares de líneas aparecieron en los brazos de Goku, perforando la ropa protectora que siempre iba debajo de su armadura. Estas líneas eran rasguños que comenzaron a brotar sangre mientras Goku intentaba recuperarse en el aire. Yamcha subió más alto que él antes de girar en el aire y descender, pateando a Goku en el pecho. Aunque la armadura detuvo gran parte de su ataque, parte de su energía fue directamente a Goku, uniéndose a los restos de energía que habían pasado por el niño durante los ataques anteriores. Cansado, Yamcha empujó a Goku al suelo antes de apuntar con la palma hacia el cuerpo que caía. Su respiración era difícil en ese momento, tuvo que usar mucho de su ki para que sus ataques fueran efectivos. Como si eso no fuera suficiente, la técnica que utilizó para aumentar su velocidad y fuerza tenía defectos secundarios. Ya podía sentir su cuerpo gritando de dolor, pero no era menos de lo que había sufrido antes, por lo que resistió al sentir su energía en el cuerpo de Goku. Veneno del lobo. La extraña energía en Goku comenzó a causar estragos en él como un veneno terrible. Goku había caído brutalmente al suelo, dejando un pequeño cráter. La fuerza del impacto lo dejó atónito, pero su resistencia física era superior a la de los humanos y pudo recuperarse rápidamente, aunque ahora sentía que le ardía el interior. Jajaja. El abuelo tenía razón, solo pelear puede hacerme más fuerte, gritó Goku, sin importarle si la extraña energía lo lastimaba, porque tenía una solución para eso, solo tenía que apaciguar al grandullón en el futuro. Gruñido. Un rugido bestial estalló en el cuerpo de Goku y Bulma, que estaba mirando desde la distancia, asintió al ver las acciones de Goku. Solo siendo golpeado puedes volverte fuerte, Goku, murmuró Bulma, ya que nunca se atrevería a dejar a su hermano menor en ese estado. Aunque Goku era molesto, ella lo amaba lo suficiente como para evitar lastimarlo gravemente, incluso si podía curarlo. No solo por sus sentimientos, sino que eso también haría que Goku dependiera de su habilidad, tomando riesgos excesivos en sus peleas sin ninguna conciencia, y eso fue un gran no. La energía en el cuerpo de Goku se volvió mucho más salvaje y caótica que la de Yamcha, que estaba devastando su cuerpo como si tuviera conciencia propia. Su energía atrapó los rastros de la energía extraña y la destrozó por completo. Por un momento, todos en la tierra que podían sentir aquí miraron a lo lejos, porque podían sentir un ser poderoso liberando toda su energía, aunque fuera por un minuto. 150 potencia multiplicada por 10 era 1500, algo débil en el cosmos, pero para la Tierra, era un monstruo absoluto. Aunque fuera solo por un breve momento, Gohan, que estaba tomando el sol en la playa de su maestro Muten Roshi, miró a lo lejos antes de dibujar una sonrisa en su rostro. ¿Cómo no pudo reconocer el ki de su nieto? Este niño es un verdadero monstruo, dijo Muten Roshi mientras se acercaba a su alumno. Es mi nieto, dijo Gohan con orgullo, y Muten Roshi intentó golpearlo en la cabeza con su bastón, pero Gohan lo esquivó suavemente. Te estás volviendo descarado, mocoso, se quejó Roshi, pero bajo sus gafas, sus ojos se habían entrecerrado por la facilidad con la que su alumno pudo esquivar su intento de amonestación. Necesito tomarme más en serio mi entrenamiento, ¿qué tal si aprovecho su presencia aquí? Roshi miró atentamente a su pupila, lo que provocó que Gohan saltara ligeramente y se alejara de su maestro en un movimiento borroso. Maestro, tengo un cupón para un spa de lujo, no te rindas con las chicas todavía, dijo Gohan con cara nerviosa, haciendo sonrojar a Roshi. Gohan, ya no me respetas. Roshi corrió hacia su estudiante con su bastón levantado, quería mostrarle al mocoso que siempre sería su amo, incluso si ahora era más débil. No entiendo qué está pasando, dijo un niño con túnica de monje Shaolin, cabeza calva, sin nariz y 3 pares de quemaduras en la frente, llevando un gran caparazón de tortuga en la espalda mientras hacía flexiones con dificultad. No te molestes, Krillin, dejé de intentar comprender lo que pasaba a mi alrededor hace mucho tiempo, escuchó una tortuga gigante las palabras de Krillin y decidió compartir su sabiduría. Gracias, tortuga, respondió Krillin mientras reanudaba sus flexiones. Parece que ha dominado algo de ese poder salvaje, dijo Kami-sama, quien estaba viendo la pelea entre Goku y Yamcha desde The Lookout. Este chico, Yamcha, también tiene mucho talento. Llevarlo a este lugar parece haber dado sus frutos, sonrió Kami-sama al pensar en cómo había llevado sutilmente a Yamcha al diario que había cambiado completamente su vida. Todo fue parte del intento de Kami-sama de favorecer sutilmente a ciertas personas desde que escuchó las palabras de Hako ese día, y no solo Yamcha había recibido esa orientación.
Ante los ojos de Kami-sama, un joven de 3 ojos y su amigo estaban trabajando arduamente en las ruinas de lo que parecía ser una nave espacial, aunque estaba tan erosionada que quedaban pocos rastros de tecnología avanzada. También tenía en sus ojos al pequeño Krillin, el humano más talentoso que había descubierto en la generación más joven, a quien había guiado para que conociera a Roshi, todo porque quería que Gohan lo entrenara, y por la mirada evaluadora que el anciano le dio al joven, tal vez eso podría suceder en el futuro. Vamos, mostrémosle al cosmos lo buenos que somos, sonrió el anciano dios antes de seguir viendo pelear a Goku y Yamcha. ¿Qué fue eso? Yamcha aterrizó en el suelo, tambaleándose por la falta de energía que sentía, por lo que desenvainó las espadas en su espalda y las activó. El par de espadas emitió un zumbido antes de que sus bordes se volvieran gradualmente azules, y aunque Goku nunca había visto este tipo de arma antes, sintió el peligro que representaban, así que se levantó y se alejó de Yamcha mientras se limpiaba la nariz con una sonrisa. Un poco de lo que puedo hacer. Eres interesante, Yamcha. Pero ahora, es mi turno. Goku miró sus brazos ensangrentados antes de romperse el cuello, y en ese momento, Yamcha sintió que el estado de ánimo de Goku había cambiado mucho. Si antes había sido infantil e ingenuo, ahora parecía estar enfrentándose a un monstruo feroz que se abalanzaba sobre él. Solo la silueta borrosa de Goku en la distancia le decía que solo estaba viendo una imagen residual, pero eso no podía cambiar nada. Un pequeño puño le golpeó el estómago, empujándolo violentamente hacia atrás, haciendo que su cuerpo rodara hacia el suelo, y aunque logró levantarse rápidamente, una cola marrón le golpeó la barbilla, desdibujando los ojos por un momento, pero su voluntad evitó que cayera inconsciente. Puños, patadas y golpes con la porra, Yamcha recibió una paliza de Goku, quien no se detuvo ante nada. Todos los presentes oyeron el crujido de huesos rotos y carne magullada, e incluso Kiki apartó la mirada de la brutal exhibición de Goku. Goku está tan salvaje como siempre, dijo Bulma sacudiendo la cabeza mientras tocaba el puente de su nariz con 2 dedos. ¿Cómo pudo no darse cuenta de que a Goku ni siquiera le importaba la vida de Yamcha? El cuerpo del pobre estaba cubierto de feos moretones, tenía la nariz rota, su brazo estaba en mal estado y sus espadas yacían en algún lugar. Pero una cosa encomiable fue que Yamcha siempre se ponía de pie, incluso cuando Goku lo golpeaba de un lado a otro, mientras le sujetaba la pierna y lo golpeaba contra el suelo como un saco de patatas, el niño todavía se ponía de pie. Después de golpearlo en la base de la barbilla con la mano abierta, Yamcha finalmente cayó sobre su espalda, solo sus ojos abiertos y su pecho agitado indicaban que estaba vivo, pero era un completo desastre. Una bola de ki amarilla apareció en la mano de Goku y lentamente se transformó en una espada de ki que flotaba sobre su palma. La punta del arma apuntaba directamente al corazón de Yamcha, pero antes de eso, Goku habló. ¿Por qué seguiste levantándote?, preguntó el Goku más pequeño, lo que provocó que Yamcha tosiera ligeramente antes de responder. Tengo que proteger a mi amigo Puar, estará triste, si lo dejan solo, no puedo dejar que esté triste. Los ojos de Yamcha parecieron iluminarse en ese momento, su cuerpo tembló y Goku no sabía si era por los calambres o por Yamcha. Porque Yamcha quería levantarse de nuevo. Yamcha se giró lentamente, su mano temblorosa, la única que podía usar ahora, soportando todo el peso de su cuerpo mientras se sentaba en silencio. Finalmente, Yamcha se levantó y miró directamente a Goku, no, a su cuello, como el lobo hambriento que era. Yamcha. No pelees más. Se escuchó la voz aguda de un pequeño gato volador y Puar corrió hacia el joven herido, cubriéndole la cara con el pecho mientras lloraba. Muerte, sabes que muchos mueren en este camino. Puar. Yamcha solo tenía un arrepentimiento, no podía darle una buena vida a este amigo que había estado con él en sus momentos más oscuros. No morirás hoy, se escuchó una voz y Bulma apareció detrás de Yamcha y puso su mano sobre su espalda. Esta vez, Yamcha no sintió miedo de estar cerca de una hermosa niña, simplemente levantó su buen brazo para agarrarse a Puar mientras esperaba que el silencio de la muerte se lo llevara. Pero como dijo Bulma, esta vez no morirá. La energía púrpura de la niña de cabello azul cubrió a Yamcha y lentamente sus heridas sanaron, mientras Goku miraba hacia arriba y miraba con odio la fortaleza aérea y la imagen de Pilaf que se estaba proyectando. ¡Wow! ¡Qué buen espectáculo! Pero Yamcha, fallaste, parece que tendré que limpiar el desastre antes de que se establezca mi gobierno mundial. Las palabras de Pilaf enfurecieron a Goku lo suficiente como para transformar la espada ki en su mano en una bola de energía pura que lanzó al aire.
Una explosión resonó en el aire y la fortaleza pareció sufrir grandes daños mientras se inclinaba lentamente hacia adelante antes de descender lentamente. Pilaf había hecho algo que muy pocos podían hacer. Había enfurecido a Goku. Bulma, mantente al margen de esto, dijo Goku antes de mirar a lo lejos, quería desahogar la ira que sentía y no quería que Bulma se involucrara. Esta es tu pelea, pero la próxima vez me la dejarás a mí y no harás nada, ¿de acuerdo? Preguntó Bulma y Goku simplemente asintió. Deja que Kiki te ayude con esos molestos secuaces, ella también necesita entrenar. Las palabras de Bulma hicieron que Goku mirara a Kiki antes de asentir. Kiki, luchemos juntos. Las palabras de Goku hicieron que Kiki se pusiera roja, pero ella también asintió. Bien. Capítulo 24. Carne vs mecánica. Goku y Kiki corrieron directamente al lugar donde la fortaleza aérea parecía querer aterrizar lentamente, mientras Bulma notaba algo extraño en el corazón de Yamcha. Oye, ¿sabes lo que tienes en el pecho? Bulma preguntó de repente, dejando al reanimado Yamcha sin respuesta. Jeje, Yamcha quedó completamente atónito cuando se dio cuenta de lo que había a su lado, una hermosa mujer. Su mezcla de vergüenza y miedo le impidió incluso encadenar una respuesta coherente, por lo que Bulma volvió la mirada hacia Puar, que estaba flotando sobre el hombro de Yamcha, mirando directamente a la chica de cabello azul. Gracias por salvar a Yamcha. Puar hizo una reverencia, pero fue este gesto el que le permitió ver al asustado Olon de pie junto a Bulma. ¿Eres tú, pervertido Olon? Señorita, manténgase alejada de esto. Es un pervertido de primera clase, quiere robarte las bragas. Dicen que lo expulsaron de la escuela porque les robó las bragas a todos, comenzó Puar a señalar a Olon mientras estaba de pie de manera protectora frente a Bulma, haciéndola reír. Maldito seas, Puar. Estás exagerando, yo no hice nada de eso. Fue una broma. Nada tan extraño como robar las bragas de todos. ¿Y por qué querría las bragas de una joven como ella? ¿No puedo comprar lo que quiera en las máquinas expendedoras? Le preguntó a Olon, lo que provocó que los demás, incluido el atónito Yamcha, le dieran una mirada extraña. Oye, son baratas, es consensuado y están limpias, certificadas ante notario como bragas MILF, nada de cosas raras, dijo Olon indignado, incluso sacando varios recibos de su bolsillo y ofreciéndolos a Bulma, pero ella no quería tocarlos, incluso sintió que debía lavarse las manos por haber tenido contacto cercano con el cerdito. Pero por lo que Bulma pudo leer, Olon tenía razón, así que simplemente sacudió los hombros mientras se concentraba en el cuerpo extraño en el corazón de Yamcha, no sabía qué era pero tenía un muy mal presentimiento. Puar, ¿verdad? ¿Sabes lo que Yamcha tiene en su corazón? ¿Es un marcapasos o algo así? Preguntó Bulma, atrayendo la atención del pequeño animal volador, que revoloteaba sospechosamente alrededor de Yamcha antes de sacudir la cabeza. Yamcha no está lo suficientemente enfermo como para necesitar un marcapasos, así que no puedo responder a eso. Las grandes orejas de Puar se inclinaron y Bulma se preguntó si podría obtener una muestra de ADN de la pequeña criatura. ¿Era un gato o un conejo? No, probablemente era una persona animal, pero ¿qué tipo de animal? Otro misterio de este mundo que le gustaría explorar en otro momento. Bulma pensó en cómo deshacerse del extraño dispositivo en el corazón de Yamcha y se le ocurrió una idea. Puar, dado que tu amigo parece tener el cerebro medio derretido debido a mi presencia, ¿me permitirías intentar eliminar el posible peligro en su corazón? Prometo que estará a salvo. Las palabras de Bulma hicieron sonreír ampliamente a Puar antes de asentir rápidamente. Por favor, ayuda a Yamcha. Si lo haces, te traeré un poco de miel, sé dónde encontrar la mejor miel del mundo. Le tocó Puar el pecho para tranquilizarla. Créanme, Puar sabe cómo elegir la mejor miel de cualquier zona, añadió Olon, babeando al recordar haber disfrutado de un manjar tan dulce en el pasado. Bueno, pero no te alarmes, Puar. Bulma entrecerró los ojos y una aura monstruosa brotó de su cuerpo. Puar y Olon, que estaban cerca de la joven, sintieron el verdadero significado del terror al estar expuestos a la enorme presencia de Bulma. Era como si un ser superior estuviera mirando a los débiles mortales, y aunque fue solo por un momento, el valle se llenó inmediatamente de varias plantas, e incluso un manantial puro brotó directamente del suelo. Bulma solo había replicado ligeramente lo que Goku era capaz de hacer, pero con su estilo. Esto le permitió realizar una hazaña que podría considerarse imposible. En su mano había un pequeño dispositivo cilíndrico con una luz LED, pero también había sangre en su palma. Lastimaste a Yamcha.
Cuando Puar vio la sangre en la mano de Yamcha, se preocupó y se acercó a su amigo, pero solo vio que la ropa de la espalda del joven estaba rota y que no había ninguna herida en su carne. Hice algo súper complicado y me duele la cabeza, baja la voz, dijo Bulma en mal tono, agarrándose el puente de la nariz con la mano libre mientras examinaba visualmente el objeto que tenía en la mano. Una bomba, y una poderosa además, dijo Bulma antes de apretar la bomba en su mano, rompiéndola en pedazos. No había peligro de que explotara ni nada, los dispositivos avanzados podían ser muy útiles y potentes, pero también eran muy seguros. La desventaja era que podían dañarse muy fácilmente si sabías manipularlos, algo de lo que Bulma era más que capaz. ¡Bomba! Olon y Puar gritaron de alarma, pero solo observaron cómo Bulma dejaba caer los escombros al suelo antes de pisarlos. No te preocupes, ya está eliminado. Y te dije que dejaras de gritar, Bulma se quejó nuevamente del fuerte ruido, lo que había hecho sin duda consumía mucha de su energía mental. Pero es factible, menos mal que Yamcha apareció cuando necesitaba muñecos de prueba realistas, pensó Bulma mientras secaba sutilmente la sangre con la ropa de Yamcha antes de agacharse junto al manantial recién emergido, queriendo lavarse bien las manos. El sonido de una explosión en la distancia los alcanzó junto con una onda de choque que finalmente sacó a Yamcha de su estupor, o tal vez fue porque Bulma estaba más lejos de él. De cualquier manera, el joven exhausto miró a lo lejos, donde su incipiente sentido ki podía captar cuántas vidas estaban desapareciendo y cómo la ahora familiar firma de Goku se estaba volviendo cada vez más activa. ¿Quieres ir a verlo?, le preguntó a Bulma, manteniéndose alejada del niño por miedo a las mujeres, y aunque rígida, Yamcha logró asentir. Está bien, yo iré primero, traeré a Olon contigo, no quiero tocarlo, dijo Bulma con un toque de disgusto antes de simplemente desaparecer de los ojos horrorizados de Yamcha. Aunque estaba cansado, su experiencia seguía ahí y Bulma simplemente desapareció frente a él. Sin perturbar el viento, remover el polvo ni sacudir las ramas de los árboles y plantas recién cultivados, Bulma simplemente desapareció ante sus ojos. Las mujeres dan miedo, dijo Yamcha con gotas de sudor en la frente, pero Olon chasqueó la lengua y sacudió la cabeza junto a él. No, mi querido amigo. Las mujeres no dan miedo, esa chica de pelo azul es la que da miedo. Y su amiga de cabello negro, son monstruos, no te acerques demasiado, aconsejó Olon mientras le daba una palmadita en la pierna a Yamcha, su pequeño tamaño solo le permitía repetir el gesto de palmaditas en el hombro en esta extremidad. Yamcha, ¿quieres ver la pelea?, Puar preguntó con curiosidad y Yamcha asintió rápidamente. ¿Cómo pudo perderse semejante pelea? Quería ver qué trucos adicionales tenía Goku y también quería ver qué podía descifrar de ellos para incorporarlos a sus técnicas, que necesitaban urgentemente un buen pulido. ¿Esto, me llevarás?, Olon preguntó en voz baja y Yamcha asintió, tomando al cerdo por el cuello y colocando a Puar sobre su hombro antes de usar la pequeña cantidad de ki que había recuperado para acelerar su movimiento en la dirección de la ruidosa batalla. La batalla había entrado en su fase intensa desde el momento en que cayó la fortaleza aérea, cuando cientos de humanos, animales humanos e incluso algunos animales reales emergieron de la gran máquina con armamento avanzado. Cada uno parecía llevar una servoarmadura estándar y una espada de poder que emitía un brillo azul atractivo pero mortal. Todos rodearon al emperador Pilaf, que viajaba en una gran máquina que parecía un insecto azul gigante. Pilaf, que estaba dentro y pilotaba la máquina, detectó rápidamente dos pequeños objetivos que venían hacia él a gran velocidad y, sin perder tiempo, activó los cañones que salían de su máquina. Las manos del robot gigante se estiraron y dos cilindros delgados con agujeros comenzaron a disparar balas a gran velocidad. Tanto Goku como Kiki pudieron esquivar estos proyectiles, pero el emperador nunca tuvo la intención de alcanzarlos. Sus hombres siguieron sus intenciones, moviéndose rápidamente por el terreno, ayudados por la servoarmadura que les daba más poder. Sus espadas eran amenazantes, pero no tan amenazantes como la pareja que Yamcha había querido usar. Aún así, era mejor evitarlos, por lo que Kiki fue más cauteloso esta vez. Aunque estos enemigos eran mucho más débiles que los guerreros biológicos anteriores, eran mucho más numerosos y organizados, por lo que actuar con tanta libertad como antes no era una opción. Mientras Kiki se ocupaba de sus enemigos, Goku atravesó a la multitud de hombres que intentaban golpearlo con facilidad, usando su bastón mágico con maestría, rompiendo huesos y cráneos como si la protección de la servoarmadura no estuviera allí. Nunca esperé que tuvieras una fuerza bruta tan alta,
Chasqueó la lengua Pilaf mientras activaba las turbinas en la parte trasera de su robot gigante, impulsándose directamente hacia Goku. Pilaf confió en su máquina, ya que noqueaba fácilmente a Yamcha, permitiéndole incluso jugar un poco con el cuerpo del artista marcial. Aunque no encontró ninguna mutación ni nada interesante excepto que la densidad corporal de Yamcha era mayor, le dejó un regalo dentro. Sin embargo, si miraba los registros, notaría que la señal de bomba que había colocado en el corazón de Yamcha, en caso de que le ocurriera un escenario desagradable, había desaparecido. El bastón rojo de Goku se extendió y luego cayó violentamente sobre el cuerpo mecánico, pero la máquina de Pilaf era superior a la chatarra que usaban sus hombres, resistiendo tal ataque con solo una capa de pintura y nada más. La mano del robot se convirtió en un puño y una turbina en el codo aceleró el ataque, empujándolo aún más fuerte hacia Goku. Nuestro amado Saiyan sonrió ante esto y también atacó con fuerza. Se escuchó un horrible sonido hueco, el viento soplaba mientras los puños, uno enorme hecho de metal y otro pequeño hecho de carne, chocaban. Pilaf controló su máquina para lanzar una patada, pero Goku saltó y giró en el aire antes de lanzar una bola de ki amarillo directamente al centro del robot, donde sintió que estaba Pilaf. Una explosión de energía sacudió la máquina mientras las ondas de choque se extendían más lejos de lo que podrían haber imaginado. Kiki usó el desequilibrio de sus enemigos para usar su espada Ki y golpeó a algunos de ellos en el cuello, solo para hacerse a un lado mientras se recuperaban. Inútil. 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 Yo, Emperador Pilaf, tengo la mejor tecnología del mundo. Una voz aguda provenía de la máquina, que estaba relativamente intacta cuando se reincorporó. Goku sacudió los hombros y se secó la nariz, con su cola marrón moviéndose lentamente de emoción. Quería responder, pero sabía que tal vez no fuera una buena idea gritarle el nombre de Bulma a su enemigo, así que se contuvo. Luego, Goku sintió el ki de Bulma cerca de él y sonrió, sabiendo que su hermana mayor lo estaba viendo pelear. Sin duda queriendo disfrutar el momento, asumió una pose de lucha muy familiar antes de hablar. «Tienes una voz chillona», dijo Goku, lo que provocó que Pilaf se congelara por un momento antes de tocar temblorosamente un área de su panel de control cubierta por un trozo de vidrio. Debajo había un botón rojo con una calavera blanca. Sin dudarlo, Pilaf levantó la tapa de cristal y presionó el botón. Luego su robot emitió vapor blanco y se volvió carmesí. El aire que lo rodeaba estaba distorsionado, el calor de la máquina había afectado directamente al mundo que lo rodeaba. Pilaf estaba enojado, muy enojado. La mayor parte del tiempo controlaba y restringía su temperamento salvaje e inmaduro, pero ¿cómo podía soportar que se mencionara uno de sus puntos doloridos? Tú eres el que tiene la voz estridente. Modo hiperactivado. La voz chillona del emperador resonó por todo el lugar, advirtiendo de lo que estaba por venir. Capítulo 25. Orgullo Saiyan. Aunque las máquinas no tenían ningún ki que Goku pudiera sentir, podía sentir la amenaza del robot frente a él. No solo eso, sino que el aire caliente que salía de la máquina era incluso un poco sofocante, pero tenía suficiente resistencia para soportar tal temperatura. «Veamos qué puedes hacer contra esto», gritó Pilaf antes de señalar a Goku con las enormes palmas mecánicas de su creación. Sin saber por qué, la cola de Goku se erizó al ver esto, y luego su figura brilló rápidamente, esquivando dos líneas azules que golpeaban el lugar donde había estado parado. Una explosión alertó a todos los presentes y, después de que el polvo y el humo se disiparon, apareció un enorme cráter en el lugar. Yamcha, que había llegado cerca de la batalla, vio esta escena y sintió un escalofrío. «Esto es mucho más fuerte que antes», murmuró el niño, quien recordó haber luchado contra esta misma máquina hace mucho tiempo e incluso pudo ver algo de lo que podía hacer. No era tan destructivo como lo era ahora, pero tal vez el calor residual emitido por el robot tuvo algo que ver con ello. Yamcha decidió esconderse, alejándose de la zona donde Pilaf podía atacar, no quería morir solo como espectador. Los sensores de Pilaf rastrearon a Goku de manera efectiva, incluso marcándolo con un puntero láser que operaba en un espectro invisible para el ojo humano, todo para mejorar el seguimiento del joven. Luego, la máquina se impulsó hacia Goku a una velocidad mayor que antes. Incluso se crearon anillos de vapor de agua detrás del enorme cuerpo mecánico, seguidos de varias explosiones sónicas. La palma roja gigante se acercó a Goku, quien usó su bastón mágico para atacar y defenderse al mismo tiempo. Pero esta vez, la fuerza de la creación mecánica lo dominó un poco, provocando que sus pies se deslizaran un poco hacia atrás. «No podrás derrotar a una de mis mayores creaciones».
La otra palma mecánica pareció moverse sutilmente y de ella surgieron ondas de choque. Pilaf había atacado con una concentración extremadamente alta de ondas sonoras. No solo hicieron volar a Goku del repentino ataque, sino que también lo desequilibraron, impidiéndole aterrizar de pie. No solo eso, las olas atravesaron parte de la protección de su armadura y lo hicieron sentir incómodo por dentro. Afortunadamente, gran parte del daño había sido mitigado por su armadura, pero con la espalda en el suelo y la visión doble, no pudo hacer mucho contra los ataques posteriores de Pilaf. El gran emperador Pilaf siempre gana. Jajaja. La gran máquina Pilaf apareció en el aire del cuerpo de Goku, los misiles estallaron desde sus hombros y se dividieron en misiles más pequeños, todos dirigidos al Saiyan caído. La sensación de peligro hizo que Goku actuara sin pensar, a pesar del mareo. Un aura blanquecina emergió de Goku y el ki en su cuerpo se transformó rápidamente en una media cúpula de energía amarilla compuesta de hexágonos como una colmena. Las explosiones no solo fueron fuertes, sino que también levantaron mucho polvo y cubrieron todo el lugar con humo. Entonces apareció un pico de energía antes del impacto. Una técnica diferente seguro, pero incluso si todavía estás vivo, ¿serás capaz de luchar contra esto? Pilaf dejó que su robot cayera al suelo, luego la parte central del robot comenzó a transformarse. Pronto, algo parecido a un camión apareció en esa zona de la máquina, y pequeños rayos de luz parecieron ser atraídos por la posible arma. Al mismo tiempo, se podía escuchar un zumbido, que se hacía cada vez más alto. Goku. Kiki había gritado justo antes de las explosiones. La niña estaba en una dura lucha contra los secuaces muy bien organizados de Pilaf, y aunque había matado a decenas de ellos, también habían logrado herirla con sus extrañas espadas. Eran armas capaces de penetrar la fina capa de ki que todo artista marcial podía utilizar para aumentar la defensa de su cuerpo durante una pelea. Claro, podría ser porque ella era la más débil del grupo hasta ahora, pero también era una señal del poder de la tecnología cuando se usaba bien. Afortunadamente, las heridas eran solo superficiales y en lugares expuestos, y la mayoría de los ataques recaían más sobre su ropa protectora que sobre cualquier otra cosa. Bulma había notado la situación incómoda en la que se encontraba Kiki pero no la ayudó. Esta no fue solo una manera de entrenar al joven guerrero, sino también una lección de humildad. Los débiles podían lastimar a los fuertes si jugaban bien sus cartas, esto era más que evidente en Dragon Ball. Quería enseñarle a no confiar demasiado en sus habilidades o poder, a esforzarse siempre por ser mejor, a ir más allá, pero sobre todo, a no bajar la guardia ni subestimar a enemigos aparentemente débiles. Ella no quería que Goku fuera herido bajo su supervisión por un arma láser que había alcanzado niveles divinos en el futuro, ni tampoco quería que sus amigos murieran por la autodestrucción de un enemigo débil que pudiera ser derrotado fácilmente. Entonces Bulma simplemente miró a su alrededor para asegurarse de que Kiki estuviera físicamente bien antes de centrar su atención en Pilaf. Algo en el arma llamó la atención del cabello azul. Absorber energía ambiental para evitar que tu robot se quede sin energía. Pilaf tiene algunas ideas interesantes, murmuró, mirando cada vez más el arma que atacaba. Un destello de luz roja salió del cañón cuando la carga parecía estar completamente completada. Y luego Pilaf centró la dirección de su ataque directamente en la forma de vida bloqueada por su robot. Cuando la visibilidad regresó al área donde se encontraba Goku, lo primero que vieron todos los espectadores fue una cúpula amarilla. Pronto, esta creación ki explotó en motas de luz y Goku apareció ante todos, sacudiendo el polvo de su hombro. Ese ataque sónico fue interesante. Debería replicarlo más tarde. Exclamó Goku mientras sus ojos se centraban en el robot gigante de Pilaf. Mono, ¿crees que tendrás otro día además de este? Mi gran máquina, el arma principal de Pilaf, puede atravesar montañas. Pilaf se jactó del poder de su gran arma, pero Goku simplemente inclinó la cabeza hacia un lado sin mucha comprensión. Yo también puedo hacer eso, mira, Goku luego hizo una pose, pero esta fue diferente de la que hizo cuando quiso atacar con un Kamehameha. El brazo derecho de Goku estaba cerca de su costado y, de repente, el aire fue expulsado de su entorno. Los detectores de Pilaf indicaron que se estaba acumulando una reacción de alta energía dentro del niño, pero no necesitaba esos indicadores, podía verla directamente. Goku había apretado el puño y parecía acumular una gran cantidad de ki en él, hasta el punto de que su extremidad comenzó a brillar, pero a diferencia del brillo amarillo, blanco ordinario de sus técnicas habituales, esta era carmesí.
Mi abuelo tiene muchas técnicas interesantes, mi hermana mayor también ha creado la suya propia, e incluso el maestro pervertido creó el Kamehameha, entonces ¿por qué no puedo crear una técnica propia? No soy un genio para usar la ciencia en mi propia técnica, así que recurrí a algo que entiendo. Puños. Vamos, emperador gritón, prueba mi puño, dijo Goku con mucha emoción en su rostro mientras completaba la carga de su ataque. Bulma me golpeará después de esto, pero las líneas mientras se lucha siempre son geniales, pensó Goku, ignorando la sensación punzante que le producía la mirada de Bulma. Lo venceré cuando termine su pelea, murmuró Bulma mientras observaba la técnica de Goku con una sonrisa, un sentimiento de orgullo inundó su pecho mientras observaba esta escena. Pero también para felicitarlo por crear su técnica y mantenerla en secreto, ¿por qué tiene ese color? Bulma se preguntó en voz baja. Entonces sus sentidos captaron algo sutil, algo tan minúsculo que no habría podido detectarlo si no fuera por su cercanía a la naturaleza, su percepción del ki y su capacidad para sentir emociones. Emoiri, orgullo y un toque salvaje. Goku, de Kami-sama, ¿qué técnica creaste? No solo se lo preguntó en voz alta, sino también Kami-sama, quien observó la pelea desde el mirador. Por mi parte, ¿qué técnica tan extraña es esta? Murmuró Kami-sama mientras observaba toda la pelea. A Kami-sama no le sorprendieron las habilidades que tenía la máquina de Pilaf, había visto muchas tecnologías extrañas en los últimos años, pero le llamó la atención cómo absorbía energía del entorno para su ataque aparentemente mayor. Pero cómo utilizó Goku la emoción y parte de la naturaleza salvaje del poder que había dentro de él. Ya existían ataques que podían provocar o aprovechar emociones, como la técnica característica de Devilman. Pero nada tan directo como esto. Goku y Pilaf, ambos con ataques de colores similares, solo el de Pilaf era rojo rubí, mientras que el de Goku era carmesí. Como si ambos estuvieran sincronizados, ambos atacaron. El cañón robótico de Pilaf disparó una enorme columna de energía roja que atravesó el aire, mientras Goku se lanzaba hacia adelante mientras gritaba. El puño de Ozaru. El grito de Goku parecía ir acompañado de una voz adicional, un gruñido bajo pero estridente como si una criatura grande estuviera declarando el nombre de este ataque en su idioma. El rayo de energía del puño de Goku se transformó en un puño rojo gigante que respondió de frente al ataque de Pilaf. Ambas energías chocaron frontalmente, luchando entre sí sin dar un solo paso. El choque de los dos ataques provocó que pequeñas motas de energía saltaran, destrozando el entorno. El brillo era tan intenso que la gente normal tenía que cerrar los ojos para evitar quedar cegada, mientras que tanto Bulma como Yamcha mantenían los ojos abiertos, sin querer perderse nada. ¿Este es el poder que puede alcanzar un artista marcial? Pensé que eran solo cuentos exagerados. ¿Qué tan poderoso fue ese gran rey demonio del pasado para intimidar a todos los artistas marciales de su tiempo? Murmuró Pilaf de mala gana mientras observaba los niveles de energía de su máquina. Perdió, no necesitaba dudar de que, aunque ambos ataques chocaron ferozmente, era más que obvio que su ataque de energía había sido retrasado varios metros, e incluso con el apoyo de energía externa, el núcleo de energía de su robot estaba casi en sus últimas. No importa, esto solo me da una idea de lo que me espera en el camino. Puedo sentir ideas entrando en mi cabeza. Cómo mejorar la velocidad de carga y la intensidad de combustión, cómo reducir la pérdida de energía, tantas ideas. Gracias, Monkey Boy. Pilaf gritó, aunque nadie más que él podía oír sus palabras. Goku observó cómo su ataque empujaba el ataque de su oponente cada vez más lejos, y luego, para eliminar cualquier resistencia restante de su oponente, accedió a una pizca del poder oculto que se encontraba dentro de él. Entonces el gruñido salió de su boca, su energía pareció expandirse y espesarse, alimentándose de ese poder. El ataque energético de Goku superó todo lo que se había visto en este mundo. Su puño de Ozaru no solo cubrió la máquina Pilaf, sino que continuó barriendo el bosque, las montañas y finalmente el cielo antes de finalmente perforar las nubes. Kami-sama observó cómo el puño de energía carmesí atravesaba la atmósfera y desaparecía en la órbita terrestre baja. No quedó nada frente a Goku, pero sus sentidos ki captaron tres presencias humanas, alejándose a toda velocidad del campo de batalla. Los hombres restantes de Pilaf vieron esto y se retiraron, dejando a Kiki solo y sintiendo una extraña sensación de pérdida en ese momento. Aunque había eliminado a muchos enemigos, sentía como si hubiera fracasado en esta batalla. Luego se prometió a sí misma que se volvería más fuerte, tan fuerte que ningún enemigo débil podría huir de ella o atacarla eficazmente.
Kiki se acercó lo suficiente a Goku para escuchar lo que dijo el Saiyan cuando miró en cierta dirección. Espero que me traigas nuevas emociones más tarde, emperador, murmuró Goku antes de tocarse el estómago, lo que produjo un sonido característico. Bulma, tengo hambre. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.